¿Cómo están? Ya, como me comprometí hace unos días de hacer un video respecto de los presupuestos, que hay varios que tienen duda cómo hacerlo, eh, decidí hacerlo ahora. Van a escuchar un poco de ruido afuera porque está lloviendo, pero es el momento porque después ya no voy a tener mucho tiempo. Eh, ¿Qué les voy a explicar en este video? Los presupuestos básicos y el común que la mayoría hace, que no necesita tanto Excel avanzado. Son fórmulas básicas nomás. El presupuesto con análisis de precio unitario a nivel informativo, como para que lo conozcan, sepan cómo se hace y cuál es la diferencia entre uno y otro. Un presupuesto detallado, que es el que a mí más me gusta, eh, porque con ese, bueno, necesita un Excel avanzado, pero sí, al momento de hacer los presupuestos, una vez que uno tiene el formato, es súper fácil, es súper rápido de hacerlo, y aparte que es más fácil ubicar con él. Eh, Como también es más fácil tener el control. Cuando ustedes no son lo que hacen la obra y lo hace otra persona, ustedes toman la pega y le dan trabajo, ya sea ayudante o maestro eléctrico. eh, Pueden controlar mejor el tema de los materiales que presupuestar. Y el presupuesto básico con análisis de precio unitario, que en realidad este va a ser un ejercicio que vamos a hacer paso a paso, porque los otros van a ser muestras, pero lo último es cuando le explique paso a paso cómo hacer la forma de lo básico. Vamos a armar el formato y todo. Yo creo que vamos a estar más o menos una hora en, en video, así que partamos viéndolo. A ver, quiero... Voy a eliminar estas carpetas que están aquí. Voy a dejar solo esta. Ya. Presupuesto eléctrico básico. Por ejemplo, esta es una cotización que a mí me hicieron hace un tiempo. Pero era para una reparación de una casa. Esto, básicamente, este presupuesto tiene, no sé, una partida que se llama reparación eléctrica tablero de distribución, donde se le asigna una letra A esa partida y todos sus códigos del proyecto van con la primera letra A y después 01, 02, 03, así como va sumando hacia abajo. podría ser, podría ser, por ejemplo, A01, A0, en vez de 01, 02, A02 y así. A03, A04. Por ejemplo, si este fuera parte de la parte de arriba, podríamos colocarle A04, 04 y después 01, el 1 del 4, digamos, por poner un ejemplo. Y aquí estos son precios del año 2016, creo. Donde, por ejemplo, una instalación de TDA de 8 puestos, la unidad, la cantidad, el precio unitario que se coloca a mano, 25, o sea, por ejemplo, 50 lucas. Y esto está con una fórmula que es de multiplicar. ¿Cómo se hace esa fórmula? Es igual eso multiplicado por esto. El precio unitario multiplicado por eso. Y le ponemos enter. 50.000. Y todos los demás están igual. Pues si por ejemplo aquí nosotros cambiamos 2, los 10.000 cambian a 20.000. Y así tenemos separado, por ejemplo, el tablero. Tenemos separado la reparación eléctrica del living comedor, donde aquí consideran, por ejemplo, el tema de la instalación de soquetes y ampolletas LED, instalación de enchufes,
módulos 10 amperes, soquete, pero esto es cuando tienen un monto específico en relación a lo típico que pasa con los eléctricos. Un centro de luz vale 20 lucas, por ejemplo. Un centro de luz vale 30 lucas. Si quieren hacer un presupuesto así, esta forma no necesitan más. Eh, Ahora, si esas 20 lucas o no las tienen consideradas como mano de obra o no, o solo materiales, pueden hacer el detalle, por ejemplo, con los materiales, el precio de los materiales, irlo colocando por sector y al final colocar un valor de mano de obra por el total. Los planos, el T1, otro total, y ahí la suma que tendríamos, bueno, que eso lo voy a explicar de ahí, la suma sería el total de todos estos totales que están aquí. La suma sería el total, si nosotros hacemos doble clic, en la suma de esta parte, todo lo que está marcado, que son los totales. Ese es el valor que tenemos aquí. Y después consideramos el IVA, que en este caso es un 19%, y tenemos el total. O sea, valor neto de la obra sin factura es eso. Si tenemos que facturar, valor total de la obra. Este es el presupuesto más básico. Uno así más o menos lo voy a enseñar al final de armar. Que lo armemos paso a paso. El formato. Después viene uno un poquito más completo. Un poquito más completo. Este, por ejemplo, este ya no es un presupuesto de eléctrico, pero lo que le quiero mostrar aquí es la diferencia que hay con el otro, que aquí, por ejemplo, los datos no los colocamos nosotros aquí directamente en la cantidad o en el precio unitario. Si se dan cuenta, referencia, nosotros hacemos clic en el precio unitario y dice referencia 504, pero si nos vamos aquí a estos que tienen numerito al lado, en la cantidad nosotros tenemos una referencia de cubicación, un dormitorio G48, de ahí viene el dato. ¿Dónde está eso? Aquí en la pestaña de ubicación, hacemos clic y dice que es la G48. Hacemos clic y nos vamos al 48, que sería este número de aquí, y el número, la letra G. De ahí es de donde viene ese monto de la cubicación. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las cubicaciones de todo el presupuesto. Si nosotros el G48, aquí dice que es 27.79 metros cuadrados de muro. Si nosotros nos vamos acá, 27.7993, que es exactamente lo mismo. Pero si nosotros cambiáramos una medida, por ejemplo, el alto le pusiéramos 250, ya no son 27, son 29,75. Si nos vamos acá, tenemos 29,75. No necesitamos hacer cambios en esta zona, en todo lo que es ubicación. Y en los precios también. Dice que ese precio viene, porque esto está en UF, ese precio viene desde APU, la hoja APU que está de aquí, el número 95. APU 95. Este es el precio que está apareciendo allá, en este punto, 1.6.1. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 1.6.1, el código 1.6.1. Aquí tenemos un muro estructural entramado de madera. Aquí tenemos muro estructural entramado de madera. La unidad en metros cuadrados. La unidad en metros cuadrados. El precio
total tiene 0.2554, precio 0.2554. Y después lo otro, multiplicar lo mismo que hicimos en el anterior, multiplicar S por S, y me da el total aquí. Ahora, también aquí el APU. ¿Qué es lo que es un APU? ¿Qué es lo que es un análisis de precio unitario? Por ejemplo, para esta partida, el detalle, ¿qué es lo que entra en el metro cuadrado de muro? Pino cepillado de 2x3 seco, que tiene 1,01 palos por metro cuadrado. El precio es 0,084 UF y el total en el metro cuadrado es 0.084. Los clavos, exactamente lo mismo. Las pérdidas, le consideramos una pérdida a los materiales. Después las horas día del carpintero para poder hacer ese muro, o sea, esa estructura, porque aquí no es el muro completo, es solamente lo que es palo. Después un ayudante y después las leyes sociales. Y todo eso me da el precio unitario de la partida que tenemos acá, que es ese precio que está ahí. Aquí lo tenemos todos los tenemos iguales. Todos están amarrados desde allá. Por lo tanto, todos los cambios se hacen aquí. El problema que tiene este análisis de precio unitario, con respecto a lo que les voy a mostrar más adelante, es que si yo cambio el precio del palo aquí, por ejemplo, y tengo otra partida que tiene... Mire, aquí tenemos otra partida que tiene pino, seco cepillado. Cambiemos en el que teníamos el precio, 0.1. Aquí me da error porque está muy alto, porque yo lo tengo con una fórmula para que me avise cuando no me puedo pasar del monto máximo. Tengo un monto máximo para poder trabajar, pero no importa. Lo que estamos viendo es el precio. Lo cambiamos aquí. Y si nos vamos acá, ahí dice 0.1. Si nos vamos acá donde tenemos pino, sigue siendo 0,084. Ese es el problema, que esto no está amarrado los materiales. O sea, si tengo un material que se repite, por ejemplo, en hartas partidas, por ejemplo, tenemos circuitos eléctricos de iluminación y tenemos, no sé, 10 circuitos de iluminación en nuestro proyecto. Y en todos los circuitos tenemos cables de 1,5. Si hacemos el análisis de precio unitario como este, vamos a tener que ir cambiándole. Nos subieron el precio, le vamos a tener que cambiar el precio a todos los análisis que tenemos. Después nos cambiaron el precio del 2,5. Después nos cambiaron, no sé, distintos precios. Y siempre vamos a tener que ir a cambiarle porque si no vamos a tener problemas. Si es que nos subieron el precio, en algunos los vamos a cobrar más barato y en otros los vamos a cobrar más caro. Ese es el problema que tiene este presupuesto. Porque aquí está amarrado con precio unitario, pero los precios se le colocan a mano. No hay una base de datos de precios. Pero lo que le quería mostrar al final, ¿por qué decidí mostrar es porque, a diferencia del primero, que es que aquí nosotros le colocamos la cantidad a mano, pues si ustedes se dan cuenta aquí en las cantidades aparece el número, ¿no?, aquí arriba. Eso uno aquí en Excel puede ver si tiene fórmula o no tiene fórmula en la celda, cuando hace clic sobre la celda y aparece aquí el dato, por ejemplo. Pero en esta celda no aparece el dato, aparece la fórmula que hay para poder llegar a ese resultado. En esta también. La suma dice de L13 a L40. Aquí dice que L41, que es esta, por 19%. Y aquí la suma de L41, que es este y este. Me da el monto total. En este caso uno le coloca todos los datos a mano. Estos datos se los coloca a mano. Esto es lo que se calcula solo. En este caso, uno hacer las ubicaciones para poder tener el respaldo. La hace aquí y después este dato se traspasa hacia el presupuesto, digamos, oficial. Y aquí en este caso los precios unitarios están hechos por cada unidad. Por ejemplo, por cada centro
por cada eh, por cada centro de luz de un 912, por cada centro de luz 924, 915, eh, 9, eh, por cada centro de enchufe, por ejemplo, podemos hacer un análisis de precio unitario. El punto es que a mí no me gusta mucho los análisis de precio unitario porque en realidad después cuando yo tengo que sacar el detalle de materiales que voy a ocupar es un jaleo, es una joda, y aparte lo que le explicaba recién, por lo menos en este análisis de precio unitario, es el problema que tengo que ir cambiándolo uno por uno. Aquí tengo otro que les quiero mostrar de análisis de precio unitario que es distinto. Este ya es un poquito más complejo. Complejo y completo. En este caso, yo tengo aquí una base de datos de materiales, donde tengo los materiales con un código que van por un número y cada material tiene su precio. Es una base de datos grande, porque aquí es de construcción, no es solo de electricidad. Tengo de todo y todos sus precios. Este es un trabajo chino al principio, pero después facilita un poco la pega. Ahí está, y después viene lo que es mano de obra. Aquí yo tengo un formato de presupuesto que es un poco grande, lo tengo grande porque este formato lo hice anteriormente, que tampoco lo ocupo ahora mucho, pero la diferencia que tiene este con el otro es que, por ejemplo, está separado por como está separado las pestañas aquí abajo. Yo aquí en las pestañas tengo un ítem A. El ítem A tiene puro código A de todos mis análisis de precio unitario, y estos son todos mis análisis de precio unitario, con unidad, con cantidad, con precio unitario, precio total, y después depende de dónde voy yo le agrego zona. Por ejemplo, estos son listados de precio unitario de horas preliminarias y complementarias. El ítem B, el listado de precio unitario de hora gruesa. El ítem C, listado de precio unitario de hora de terminación. Y están todas mis partidas de hora de terminación, con todos sus análisis de precio unitario. Ahí lo pueden ver ustedes. Es una base de datos grande. Aquí, por ejemplo, tenemos una base grande también de datos, en lo que es obra gruesa. El ítem D, obras de instalaciones. Aquí tengo algo de electricidad, no lo tengo completo pero del D4, que para poder llegar al D4 yo puedo pararme en cualquier celda, aprieto el control y el B y me aparece esta ventana. Le pongo D.4, buscar, y me llega directo a donde están las instalaciones eléctricas. Y aquí tengo un par pero esto también lo tengo del 2016. Los precios no piensen que son los precios de ahora. Por ejemplo, aquí, un tablero automático. Tablero eléctrico con caja embutida, automático de 10 amperes, diferencial de 30 mA, electricista y leyes sociales. Aquí un termoeléctrico, otro termo más de 100, de 150, red interior, de distribución eléctrica, dos circuitos. Esto es un poco más general. Un centro de luz de un 912, por ejemplo, donde lleva un conduit de 16, lleva en ese tiempo el NIA 1,5, interruptor, 912, las pérdidas, electricista y ayudante y leyes sociales. ¿Cuál es la diferencia de estos análisis de precio unitario con los otros anteriores? Es que nosotros solamente la cantidad la colocamos aquí, no tenemos un área de cubicación, colocamos las cantidades a mano, pero todo lo demás está amarrado con fórmula, que viene desde nuestra pestaña costo de materiales, aquí. Todo, incluido la mano de obra. Tenemos esto y este que se multiplica. Pero por ejemplo tenemos el electricista. Veamos, electricista. Tenemos electricista aquí, que me dice que el precio es 24,065. Tenemos electricista aquí que el precio es 24,065 el hombre día. Cambiémoslo ya en la base de datos, y se van a dar cuenta que me va a cambiar el electricista en esta partida y en esta partida. Dejémoslos pintaditos para que se pueda visualizar mejor.
Recuerden, 24065. Control V. Sí, está. Pongámosle 50.000. Ya no es 24, 50.000. Miren, automáticamente se cambiaron los precios en todos los electricistas. Si seguimos para abajo, el electricista se cambió el precio. Esa es la diferencia de este. Hacemos el cambio en una parte y se cambia en todos lados. Cualquier material o cualquier mano de obra, lo que sea. Está todo amarrado. Y si nosotros queremos, por ejemplo, ya armemos en el presupuesto. Aquí está todo separado por... Estos son los presupuestos de la parte instalaciones. Por ejemplo, copiemos un código. Tablero eléctrico. D.4.1. D.4.1. Si se dan cuenta acá, me carga el nombre automáticamente. Con solamente colocar el código, me carga el nombre, me carga la unidad, me carga el precio unitario. Y la cantidad, ¿cuánto es? Pongámosle 2. Automáticamente me multiplica el monto. O sea, yo aquí coloco el código y coloco la cantidad, nada más. Veamos otro. Veamos un circuito, el circuito 912 que teníamos, este. D.4.3.3. D.4.3.3. Centro del 1 de 12, el número, porque está, la unidad está por número, el precio que tiene allá y pongámosle que son 5. Me lo multiplica el tiro. Y aquí ya me está dando el total que tengo y también me lo está marcando en el total acá arriba. Y así, o sea, si yo por ejemplo este precio que tengo aquí, el centro de luz me está saliendo, anotémoslo aquí, 25.663. Es el precio unitario que me está saliendo. Pero veamos qué es lo que tiene el centro de luz. Pues. Cambiamos el precio al alambre de NIA de 1,5. Aumentemos el precio, dice que son 125. Recuerden, control V, V larga, y control V de corta para pegar y buscar. 125, pongámosle 1.000 pesos. Veamos si nos cambió el precio unitario. Teníamos 25 y ahora ya el precio unitario cambió a 40.775. Si nosotros nos vamos al centro de luz, nos cambió el precio también. Eso es en realidad la diferencia de tener todo amarrado. Pero no me sigue gustando este tipo de presupuesto porque igual para Cubicar es una joda. O sea, para tener el detalle de materiales cuando yo me gané la obra, es una joda. Si bien yo puedo armar este análisis de precio unitario, pero de repente exactamente cuánto voy a gastar en electricista por armar un centro de luz entre ayudante, electricista y todo eso, es casi esto lo hace uno así como al ojo, después hace una obra y debería retroalimentar, pero no todas las obras funcionan igual. Por lo tanto, en la empresa siempre te piden, o cuando postulas a obra al fisco, al Estado, ya sea municipalidad o lo que sea, te piden análisis de precio unitario y te piden este formato. El problema es que para ubicar después, sacar todos los detalles es más complejo. Pero existe, y como les digo yo, mire, aquí tengo de obra de habilitación y en todo tengo harto análisis de precio unitario por todos lados. Y está todo amarrado con este presupuesto. Acá estaba probando solamente con lo que es instalaciones. Eso es por este lado. Aquí estoy abriendo el que me gusta más a mí. Y este vamos a meterle un poquito, o sea, les voy a mostrar un poquito más, porque aquí esto lo tengo en 0, por ejemplo.
No tiene nada. Este es un formato que tengo yo que sacarle esta mano de obra para que no me estorbe los datos. Eliminar. Eliminar. Ahora, todo esta parte que se llaman gastos generales lo tengo en cero. Mano de obra en cero. Y materiales está en cero. Por lo tanto, mi presupuesto está en cero. Este es un formato de presupuesto. Pero aquí yo tengo mi base de datos. Este es el que este es el que ocupo yo hoy día. Este formato que tengo, que me gusta harto. Aquí yo tengo una base de datos de todos los materiales. A diferencia de la base de datos anterior, esta base de datos es mucho mejor en el sentido que se los voy a explicar. Hasta aquí tengo con la base de datos de los materiales, aquí sigo con la base de datos de las manos de obra y aquí sigo con la base de datos de los gastos generales, que yo le puedo colocar los datos que quiero. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta base de datos con esta otra base de datos? Esta base de datos está hecha marcamos el espacio como tabla, pero si yo quiero agregar un número más, o sea, un material más, me voy. Esto yo lo tengo ordenado ahora por alfabético y todo el tema. Pero si yo quisiera agregar, por ejemplo, aquí ya lo tengo. Tengo que ir a insertar. Tengo que agrandar mi base de datos. Y en la fórmula no me va a pescar. Si yo lo inserto aquí, la fórmula no me va a pescar porque mi base de datos está amarrada desde este punto hasta el primer punto de datos. O sea, desde, en el caso del precio, desde el E9 hasta el E1001. Si nos vamos acá, si se dan cuenta, miren, dice que del A14, en el caso del precio unitario que lo estamos tomando de allá, del A14 al F636. Ese es mi rango en donde me está sumando. Pero si yo agrando mi rango, va a quedar fuera de mi fórmula y no lo va a poder tomar. En cambio, en este presupuesto que está aquí, yo necesito, por ejemplo, colocarle... Vámonos aquí. La fórmula aquí dice que está tomando... En mi base de datos está tomando la columna descripción de material completa para poder sumar o poder traer el dato para acá. En toda la fórmula, precio unitario, por ejemplo. En la cantidad, aquí lo que yo tengo es, en lo que está en color negro, son donde yo tengo que colocarle los datos, escribirlo. Pero con escribir el código aquí, esta parte azul se me va a cargar automáticamente porque está con fórmula. Descripción de material. Aquí, unidad. Esa celda de unidad es la que me va a buscar la información. Aquí el precio, en la parte de precio unitario, y aquí el total. Que esta está con fórmula, lo mismo que hicimos antes. Esto por esto. Listo. Pero estos están con tablas, con formato tabla de Excel. Por ejemplo, agreguemos una partida más de material. 346, el código. ¿Se dieron cuenta? De nuevo. Mi tabla se termina ahí. Pero si yo agrego un número o agrego un nombre, ¿qué podemos agregar más? A ver, ¿qué podría ser? Material, podría ser un alicate. Después lo voy a borrar porque aquí lo que tengo son materiales eléctricos más que nada. Alicate. Automáticamente creció mi base de datos. Simplemente con yo escribir 346, le pongo aquí unidad
Aquí le coloco el precio, pongámosle 15.000 pesos. Y ya, si yo coloco el 346 aquí, se dan cuenta, alicate, unidad y el precio unitario. Le pongo, voy a ocupar 3. Y está mi alicate, está mi monto total y aquí ya lo tengo sumado los materiales. Chuta, no, es que yo quiero ponerle un atornillador. 347, atornillador. Unidad. Pongámosle 20.000. Estamos probando, así que no da lo mismo los montos. 347, atornillador, al tiro, automáticamente. Y me va creciendo también, si se dan cuenta, me va creciendo mi base de datos de materiales. Y aquí le coloco 1 y me lo multiplica y tengo el monto al tiro arriba acá. De este podemos ver un ejemplo un poco más real respecto de materiales. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? A ver, pensemos en un centro de iluminación, un circuito 912. Un circuito 912, ¿qué necesitamos? Cable EVA. Hoy día necesitamos cable EVA blanco, rojo y verde de 1,5. El 22, el 23 y el 24. 22, 23, 24. Para este circuito específico, le vamos a colocar aquí circuito 1. Para este circuito específico vamos a ocupar, por ejemplo, 15 metros de cable. Voy a volver atrás un poquito para que esto, control C, pegar valor, ya, ahí para que no me cambie los formatos de la... Vamos a ocupar 15, dijimos, 15 metros de cable. Y no sé, por ejemplo, tenemos una hora que tiene 5 tableros, y este va a ser del tablero 1, para poder yo tener claro dónde va a ir el tablero 1. Después vamos a ocupar PVC, control V, PVC, pero que nosotros queremos los tubos de PVC. En este caso vamos a ocupar tubos de PVC de 16 milímetros, el 329, el código 329. 15 deberían ser 3, porque 5 por 3, 15. Circuito 1 y el tablero también, todo va a ser tablero 1. Después vamos a ocupar para eso cajas. Control V, caja. Caja de distribución amarilla, el 42. Para este circuito deberíamos ocupar una caja para la ampolleta, una caja para la distribución y una caja para el interruptor. Serían 3 cajitas. Circuito 1, tablero 1. Tenemos la ampolleta, o sea, falta una luz, LED. No tengo como LED, lo tengo foco. A ver, tampoco está como foco. Busquémoslo. ¿Cómo lo tengo guardado los foquitos?
Control V. Me busco acá el foco LED sobrepuesto, pero no recuerdo cómo que guardé los típicos foquitos LED que se colocan. Ese es el problema, que cuando no te acuerdas de cómo lo guardaste, tienes que buscarlo de uno por uno. La base de datos igual es más o menos grande. Interruptor, medidor, módulo. Ya, pero 348. Foco LED de 18 watts. Sobrepuesto redondo. Unidad 18.000 pesos, pongamos el precio. Es el 348 que tendríamos la iluminación. En este caso sería 1. Después tendríamos wincha aisladora. Control V, wincha. Tendríamos wincha aisladora de goma y de PVC, 79 y 80. 79, 80. ¿Qué nos falta? Nos faltan las puntillas. Control V. Puntillas de 1,5 serían 2,59. Puntillas terminal. Nos falta estaño. Control V. Estaño. Estaño 50%. 73. También tenemos gas butano 75. Deberíamos tener pasta, control V, pasta de soldar, el 252. ¿Qué más debería entrar aquí? Salidas de caja. Salidas de caja. Salida no. Salidas de caja. Aquí tenemos MT, tenemos PVC. 264. Y dejémoslo por ahí. Ah, no, pues, falta el interruptor. Interruptor. Interruptor 912. Bueno, aquí está. Aquí hay un interruptor embutido 912. El 81. Y eso por ahora. Le colocamos la cantidad. Por ejemplo, el wincha vamos a ocupar un 10% de la wincha, un 10% de la otra wincha también. En las puntillas, en este caso ocuparíamos 3 en el 2 en el interruptor, más 3 en la ampolleta, en el foquito, serían 5. Estaño 0,01.
del kilo, o sea, del medio kilo. El gas butano, un 0,2% entre hacer doblar y los tubos y eso, y calentar la soldadura. Pasta 0,01 también. Salidas de caja, tendrían que ser una, 2, 3, 4. 4 y interruptor 912, 1. Aquí tendríamos circuito 1. Control C, pegar el valor. Control C, copiar, pegar el valor. Chuta, que se pilla. Control C, pegar el valor. Pero resulta que yo quiero hacer crecer mi base de datos, porque yo necesito sacar todos los otros circuitos. Y ahora vamos a hacer otro más de, para mostrarle. Aquí cuando llegan a esta base de datos tienen que empezar a agregarle más filas, pero no en la base de datos, sino que afuera, para que no se monte una base de datos sobre la otra. Por ejemplo, aquí yo tengo que hacer otro circuito más de un 912, por ejemplo, pero no es del mismo circuito. Copio estos códigos, le pongo pegar valor y automáticamente se me armó todo. Simplemente coloco cantidades y cambio, en vez de ponerle aquí circuito, control C, control C, pegar valor. En vez de ser el circuito 1, ahora el circuito 2. Sigue siendo el tablero 1. Sigue siendo el tablero 1, pero ahora tenemos que ubicar de nuevo. En este caso ya no van a ser 15 metros, a lo mejor van a ser 25 metros de cable. 25, son 3 cables. El tubo, si son de 3 metros, 25. Son 9 tubos. Caja de distribución, pongámosle que son 5. Foco LED va a ser 1 porque es un 912. Wincha aisladora 0,1, 0,1 en la wincha de goma. Las puntillas pongámosle unas 6 para hacerlo más corto. El estaño 0,1, el gas butano un 0,1, pasta de soldar 0,1, salidas de caja pongámosle unas 5 y el interruptor es 1. Ya, para no hacerla más larga, solamente esos dos circuitos vamos a armar para mostrar la idea general de cuál es la gracia de este formato. Aquí en mano de obra colocamos uno y nos aparece el eléctrico. ¿Cuántos días nos vamos a demorar por hacer eso? Pongámosle 2 días. El monto lo puede colocar, está a modo de ejemplo. Después tenemos un ayudante. Vamos a ocupar un ayudante también 2 días. Por ponerle un monto, o sea, tendríamos en mano de obra 140 lucas. Si nos vamos acá arriba, están las 140 lucas. Después, pero también vamos a tener gastos generales. En los gastos generales yo tengo una base de datos como de 5 gastos generales aquí. 6. Teléfono, como van a ser 2 días, dividimos 2 dividido en 30. 0,06 significan 2 días del mes. Flete del camión, este monto está recontra alto porque yo ya he hecho el presupuesto de un colegio. Lo vamos a cambiar. Pongamos al valor flete del camión uno, pongámoslo por kilómetro.
1500. Chuta. Y cambiamos el valor del costo del proyecto porque es un proyectito chiquitito. Vamos a colocarle unos 120.000 pesos. El T1 va por kilo ya. Flete del camión, pongámosle que son 10 kilómetros. El cargador, vamos a ocupar un cargador por un día, un ayudante. O a lo mejor vamos a pescar el mismo ayudante de arriba, así que le vamos a poner 0,5 nomás. Costo del proyecto va a ser 1. El trámite del T1, por ejemplo, pongámosle que son 2 kilos que vamos a declarar. Y camionetas para traslado son 2 días. Esto está excesivo para lo que estamos haciendo, que son 2 circuitos, pero entiendan que a modo de ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos aquí, por cada circuito, que es lo que vamos a gastar. Es fácil que ubicar cuando uno tiene el plano en AutoCAD. Si uno hace los planos con... A ver, abramos uno. Abramos un plano. Abramos un plano para que vean por qué digo que es fácil. Cuando uno dibuja los planos por capa, es mucho más fácil poder ubicar, por ejemplo, esta casa. Tenemos aquí todos los circuitos, pero yo quiero ubicar solo a ver, que ubiquemos el más, este amarillo. Lo pincho aquí y aquí me dice que es el circuito 2 de alumbrado. Salgo y apago todas las otras capas, o sea, todas las capas de los circuitos. Apago esa, que son enchufes. Yo creo que por ahí estaríamos más o menos, ¿eh? Claro. Se dan cuenta, desaparecieron todos los demás y me quedó clarito. Así que aquí yo puedo ubicar incluso con medida. Aquí en este, por ejemplo, tengo... Bueno, aquí es más fácil hacer esto. Tengo 1,29 m de cañería. Tengo para acá 36 centímetros más. 1,29 m más 36, 1,56 m, 1,59 m, 1,64 m. Más lo que baje el tubo hacia abajo, unos 80, 1,64 m. Ya pongámosle que, o sea, más que nada para poder que quede claro. Aquí yo puedo ubicar por circuito. Voy colocando todo lo que tengo en el circuito. Es fácil calcular las cajas, es fácil calcular todo lo que está aquí es fácil calcularlo porque solo tengo en el plano eso. Ahora, si yo le habilito otro plano de alumbrado, otro foco de alumbrado, por ejemplo, este es del segundo piso, no se va a habilitar ahí, alumbrado 1. Ahí automáticamente ya me cargó el otro y ya lo tengo más sucio el plano porque me cuesta más ubicarme en todo el tema porque cuando están medio mezclados. Si activo el alumbrado 4, por ejemplo, el alumbrado ahí ya se me empezó a llenar, ahí ya más difícil que ubicar,
Pero cuando yo ubico solamente por circuito, es facilito tener el control aquí y poder tener el control de los materiales aquí también. ¿Por qué? Vamos allá para no ser tan largo esta cuestión y no serlo tan tedioso. Pero mi idea no era aburrirlo, mi idea es que vean la diferencia con los otros proyectos. Chuta, pero yo aquí tengo cable de 1,5, en este otro circuito tengo cable de 1,5 y por ejemplo, aquí tengo otro. Aquí tengo otro presupuesto que, si se dan cuenta, 122 millones de pesos. Y aquí, imagínense, tengo el empalme, tengo el transporte, porque aquí se hizo con canaleta, tengo el circuito 5 del TDA1, tengo el circuito 8 del TDA1, tengo el circuito 5 del TDA1, que es otro circuito más, porque el circuito 5 tiene hartos centros en distintos lados en la ubicación del plano. El circuito 6 del TDA1, el 8 del TDA1, el 6 del TDA1, el 6 del TDA1, el 8 del TDA1, y así seguimos, 7, el 9, y aquí tengo el 8 del TDA7, circuito de alumbrado 8 del TDA7, 9 del TDA7, 8 del TDA7, y miren la base de datos que tengo de la ubicación. Aquí ya no le puse porque ya terminé, ya sabía de qué es lo que venía, pero para poder tener yo el detalle, lo mismo de los otros presupuestos que les había mostrado más adelante, para poder tener yo el detalle de cuántos materiales van a entrar en cada, o sea, cuántas cajas van a ser de distribución. En este caso son cajas MT. Chuta, y en esta tremenda base de datos, ¿cómo voy a saber yo cuánto voy a ocupar en materiales? Veamos la otra primero. Si quieren, podemos ver después esa que es más grande para que tengan un ejemplo. Lo que yo hago aquí es esto. Pesco, copio estos códigos que están aquí, los copio, los pongo en el informe de presupuesto, los copio aquí al ladito, los pego como número, y aquí hay una opción en datos, hay una opción que dice quitar duplicados. Yo aprieto aquí y me dice, ¿quieres quitar duplicados en la columna K? Que es esta columna, aceptar. Me dice 14 valores duplicados encontrados y quitados, y 14 valores únicos. ¿Por qué? Porque teníamos dos circuitos y copiamos lo mismo. Por lo tanto, en vez de tener 28 valores, voy a tener 14. Aceptar. Solo me dejó los valores que no estaban duplicados. O sea, un valor por cada valor duplicado. ¿Qué hago aquí? Primero tengo que agrandar esta base de datos. Insertar. O sea, agrandar este espacio entre base de datos y base de datos. Y aquí pesco estos valores que tengo aquí, los tiro para arriba. Cortar. Los pego aquí. Y después pesco los valores, los copio y los pego acá. Pegar valores. Y miren lo que pasa aquí. Mágicamente me dice que tengo 40 metros lineales de cable EVA de 1,5. Si nosotros nos vamos aquí, si sumamos este cable EVA de 1,5 blanco más este cable EVA de 1,5 blanco, la suma nos da 40. Miren, aquí me lo sumó solito y me da los totales completos. Interruptores 912 teníamos dos circuitos, son dos. Esto es chiquitito. También lo hacemos con mano de obra y podemos entregar este detalle sin que tenemos que entregar el detalle de materiales, o si no nos sirve a nosotros después para poder saber cuánto realmente voy a ocupar. Pero también puedo llevar un control, que no se los voy a explicar ahora porque lo voy a alargar mucho. Pero podemos hacer el otro que es grande, para que vean, no, esto resulta solo en los chicos. Veamos este tiene harto dato. Miren la cantidad de datos que hay aquí. Copiar. Aquí lo tengo hecho. Aquí lo vamos a hacer. Aquí ya lo hice.
y me dio el total de todo. Aislador carrete 57 milímetros, no sé, pues por ejemplo caja. A ver, ¿dónde están las cajas? O cable 1,5 blanco. Voy a ocupar 5162 metros lineales en este proyecto. Puntilla voy a ocupar 4330. A lo mejor, pero ¿qué le voy a colocar 3 puntillas? 4330 puntillas voy a ocupar en este proyecto. Que le voy a colocar 0,1 o 0,01 en la pasta. Voy a ocupar 28 o 29 potecitos de pasta de medio kilo. Estaño voy a ocupar 35. Las winchas voy a ocupar 73, 75 winchas de goma. Tornillo roscalata, interruptor 924, interruptor 915, interruptor 912, placas módulos, si tengo las placas cerradas. O sea, aquí está el detalle completo, el resumen de todo. Y el resumen lo hice tan igual como se lo acabo de mostrar en el otro lado. Por eso me gusta este presupuesto. Ya, no lo aburro más con esto, porque yo creo que ya entendieron en el caso de la mano de obra exactamente lo mismo. Eléctrico, la cantidad de días me está sumando. Simplemente coloco el dato y me lo suma. 2, ayudante, me dice que son 2 días. Si yo le colocara más, me lo va a sumar y me va a dejar los totales. Y también me estaba entregando el presupuesto final. Me hace el resumen de todo. Ya. Eso es la forma que más me gusta. Ahora nos vamos con la última parte. Que es preparar un presupuesto desde cero. Estamos creando la hojita, presupuesto desde cero. Ya. Primero los nombres a mí me gusta colocarlos con un cuadro de texto. Porque aquí nosotros agrandamos o achicamos celdas con los presupuestos. Y los nombres y todas las cosas que escribimos arriba se empiezan a agrandar o a achicar. Por lo tanto, me funciona mucho mejor en el Excel, por lo menos, escribir los nombres en un cuadro de texto y no se me mueven para ningún lado. Presupuesto eléctrico. Entonces, tomamos ejemplo por si acaso. No. La idea es que aprendan el concepto de todo el tema de los presupuestos. Aquí le dejamos sin contorno el cuadro de texto y el relleno también se lo sacamos. Y así queda transparente. Le podemos agregar una imagen, por ejemplo un logo. En este caso... Puta, no sé dónde tengo una imagen de logo. En el escritorio puede ser. Y aquí tengo un logo. Vamos a colocar este loguito aquí en la esquina. Algo ahí. Ahí vamos a colocar el título, el nombre. Esta línea a mí no me gusta tenerlas, por lo tanto yo las voy a eliminar. Me quedó todo blanco. Y aquí le vamos a colocar un cuadro de texto. Donde le pongamos el nombre del cliente. Nombre. Puede ser la dirección. Ahí ustedes le pueden colocar lo que quieran.
la fecha de entrega. Esto lo podemos dejar en negrito. Vamos a agrandar esto. Yo voy a hacer como que voy a imprimir, pero más que nada para que se marque eso, que hasta donde llega la hoja. Así yo dejo mi cuadro de texto hasta ahí y ahora le hago lo mismo que delante, le saco el contorno y le saco el relleno. Por lo tanto, esto va a funcionar siempre igual, no se va a modificar con el tema del presupuesto. Lo que sí tenemos que hacer ahora es doble clic, o no doble clic, sino que un clic en la imagen con el lado derecho del mouse. Nos vamos a formato de la imagen y aquí en donde están esta tamaño y propiedades, que están estas flechitas, hacemos clic y nos vamos a las propiedades. En este caso la imagen del logo está como yo quiero que esté. Lo normal es que estén aquí arriba, mover y cambiar con tamaño de celda. Uno mueve la celda y se empiezan a estirar y a cambiar para todos lados. Pero si uno la deja con este espacio no le pasa nada. O sea, uno mueve las celdas para el lado que quiere y ella se va a quedar siempre ahí. Este, por ejemplo, el formato del cuadro de texto, si se dan cuenta, está ahí, mover y cambiar con la celda. Pero yo no quiero que pase eso, así que lo voy a dejar acá. Y este otro, exactamente lo mismo, yo quiero que se mantenga siempre ahí. Ya. Ahora empezamos con el código. Armar el formato. Código. Descripción. Descripción. Unidad. Cantidad. Aquí en el precio unitario lo voy a colocar P punto unitario, que significa precio unitario, y aquí P punto total. Los vamos a dejar en la letra blanca, el fondo negro y en negrita para que se vea mejor. Vamos a agrandar ahora esta columna, que es la descripción, que necesita ser más grande. El precio unitario también, para que quede todo completo ahí escrito. Los vamos a dejar al centro y vamos a agrandar otro poquito esta. Después lo acomodamos otro poco más. Ahora vamos a generar una tabla. Ahí ya estoy dentro del margen de la hoja. Si nosotros lo colocamos en primer, estamos dentro de los márgenes que tiene la hoja. Pero voy a generar una tabla como la que tenía en los presupuestos que les mostré anteriormente. Selecciono la parte de los títulos arriba y puedo seleccionar varias líneas más o sea, filas más, pero yo selecciono una sola nomás. Y después me voy a insertar tabla. Le digo que la tabla tiene encabezado y aceptar. Y aquí le doy el formato, que yo quiero que tenga ese formato, porque me gusta más que lo otro. No se asusten porque se está saliendo para el lado. De ahí lo vamos a arreglar. Ya. Entonces, creamos la primera partida, que sería un código 1, que lo vamos a dejar centradito. Estas dos, unidad y cantidad, también van a quedar centrados. Estos dos van a ser con el formato de moneda, sin decimales. Aquí vamos a tener una fórmula que va a ser, siempre para una fórmula le ponemos es igual. Seleccionamos la celda que queremos ocupar como fórmula, que sería esa, multiplicado por eso.
Si se dan cuenta aquí, cuando yo genero una tabla, cuando hago esa multiplicación me pone un punto, o sea, me pone unas letras. El precio unitario, que es esta celda, por la cantidad. Si yo lo hago acá, por ejemplo, selecciono y le pongo aquí unos cuadritos y quiero hacer la misma fórmula acá, selecciono esa multiplicado por esa. Si se dan cuenta, aquí es I5 por H5. No es lo mismo. No es lo mismo porque acá estamos haciendo una tabla. En el otro lado, en esta, tenemos una tabla. Por eso es que me la muestra así. Porque cada celda tiene su nombre, que es el nombre que tiene aquí arriba. Aquí escribimos, no sé, pues centro de luz. De luz 912. La unidad va a ser unitario. Vamos a ponerle, no sé, unas 3 centros. 3 centros de 912. El precio unitario del 912 lo vamos a bajar a 25.000 pesos. Y automáticamente me dice el total al tiro al lado. El número 2 va a ser un centro de luz 915. Va a ser en unidad. Le vamos a colocar que son 4 centros de luz 915 y ese vale 30.000 pesos. El 3 va a ser un centro de luz 924. Unidad, le vamos a colocar que esos son 2 y eso valen 28.000 pesos. Si se dan cuenta, va creciendo sola mi tabla. Mi presupuesto va creciendo solo. No necesito yo marcar hartas hojas, o sea, hartas filas. No es necesario. Aquí, por ejemplo, ya no, como estamos grandes y nuestra letra no es tanto, podemos achicar esta celda. Y así nos podemos entrar, a lo mejor, ahí entramos dentro del formato de la hoja. Colocamos un 4, un centro de enchufes 10 amperes, centro de enchufe triple de 10 amperes. Este ya es más grande, tenemos que agrandarla. Unidad, y podemos colocar, no sé, unos 5, y estos van a valer 26.000 pesos. Un 5, un centro de enchufes, pueden ser doble para que no sea todo lo mismo, de 16 amperes. Unidad, estos son, pongámosle 3, a 32.000 pesos. Este es como el primer formato, pero el primer formato que les mostré, pero la diferencia está en que esto se va llenando solito para abajo al tiro, lo vamos haciendo de una. Y nos queda siempre ordenadito. Me gusta la presentación cuando uno con tabla y elegir esa tabla que elegí yo. Me gusta esta presentación, no va con líneas, con nada, pero sí va marcado con colores, diferentes colores en la celda. 6 TDA de 18 puestos. Unidad. Esto significa que estamos cobrando todos los materiales. Bueno, con esos precios a lo mejor con la mano de obra. Considerémoslo con la mano de obra. En este caso va a ser 1. Y ese precio va a significar, no sé, 250.000 pesos. El 7, empalme eléctrico monofásico de 4,5
kilowatts, 4500 watts. Unidad 1, ¿cuánto en palme? 500 mil. Recuerda que aquí no están los precios que corresponden, porque uno para estos centros uno tiene que ver cuánto cable, cuánto tubo, depende del largo. Yo no comparto la idea de decir tanto se cobra por centro con materiales, porque no todos los centros son el mismo material. Y de repente nos podemos quedar sin el proyecto o nos podemos caer. Así que por eso yo no la comparto. Pongámosle el 8 la mano de obra. Bueno, que en esos precios están incluidas la mano de obra. Ya, volvamos para atrás. Ya, ahí tenemos el total de nuestro presupuesto, por ejemplo. El total, esto es unitario, o sea esto es total neto. O un subtotal neto. Aquí nosotros queremos sacarlo, hacer la parte final del presupuesto. Yo en este caso seleccioné dos hojas, o sea, dos columnas. Le pongo aquí en combinar y centrar y le pongo subtotal. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sumamos todo lo que hay para arriba. Esto lo hizo automático. Y si se dan cuenta, me está tomando la tabla total nomás. Listo. Ahora le ponemos formato de pesos chilenos sin decimales. Después tendríamos te lo voy a dejar a este lado para que se vea así. Después tendríamos, por ejemplo, si ustedes van a hacer esto, y en esos precios consideraron solamente lo que son materiales y mano de obra directa, porque los presupuestos se dividen como los que le presenté anteriormente. Se dividen en materiales. Cuando uno hace el análisis de precio unitario, se divide en materiales. Después vienen abajito herramientas. Después viene abajito equipos o gastos generales. Pero en este caso, para este presupuesto uno lo puede considerar acá. Por ejemplo, esos son precios, pongámosle que son precios fijos, o sea, de los materiales y mano de obra, pero que es el costo fijo de cada partida. Y aquí nosotros necesitamos, porque nosotros no vamos a ser los maestros no vamos a hacer nosotros la pega, la va a hacer otra persona. Por lo tanto, ¿cómo ganamos nosotros? Primero, nosotros vamos a tener que considerar el tema de los gastos generales en el caso, por ejemplo, de teléfono, en el caso de lo que son los vehículos, en el caso de todo lo que significa el movimiento para poder tener la empresa, o sea, para poder hacer la obra en sí. Por lo tanto, aquí le vamos a poner gastos generales. Y aquí al ladito vamos a dejar esta celda y le vamos a colocar, no sé, por ejemplo, un 15%. Que lo vamos a dejar al medio. Aquí vamos a colocar utilidades. Porque como ustedes no lo van a hacer, ¿de dónde van a ganar? Tienen que dejar claro que la utilidad es, no sé, por ejemplo, un 20%. También lo vamos a dejar al medio. Después aquí vamos a colocar un subtotal. Y este es un subtotal, o puede ser un total neto. Total neto. Que también lo vamos a dejar a la orilla para que todo venga en la misma línea. Y después aquí vamos a colocar IVA, por si tenemos que facturar.
IVA y vamos a colocar el porcentaje, que también lo vamos a dejar al medio para que se vea todo ordenadito. Y al final vamos a hacer la última línea, que sería el resumen total, que sería el total, total no total neto ni nada de eso, total. Todos esos cálculos tenemos que hacer ahora. De ese monto, que es el subtotal, tenemos que sumarle el gasto general. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la fórmula desigual, seleccionamos el monto del subtotal y lo multiplicamos por ese 15% que está aquí, que es esa fórmula. Después hacemos lo mismo, es igual, pescamos el subtotal, que es el monto que nos dio, lo multiplicamos por el porcentaje de las utilidades. Después pescamos y sumamos solo de aquí para abajo, para que sumemos el subtotal más los gastos generales más las utilidades. Nos daría un monto de 1.656.450. A eso le agregamos el IVA. Esto es para llevarlo completo, que las personas tengan claro. Ahora ustedes, si quieren, muestran esto, y si no lo quieren, no lo muestran. Pero sí, para ustedes, que tengan claro cuánto es lo que van a ganar. Por ejemplo, aquí son 245 lucas. No es lo que uno espera ganar en un proyecto, pero esto a modo de ejemplo. Aquí, en este caso, si le agregamos el IVA, le colocamos la fórmula de nuevo, es igual, pero tomamos el total neto y lo multiplicamos por esta celda, que es el porcentaje del IVA. Y ahora nuestro total sería la suma del total neto más el IVA. Y esto ahora le vamos a colocar un poquito más de que quede un poquito más bonito. En este caso tendríamos aquí nosotros el desarrollo completo del presupuesto. Tendríamos un subtotal, tendríamos los gastos generales, tendríamos las utilidades, el total neto, en caso de que no tuviéramos que dar factura o boleta. Ese sería nuestro total. Si las personas quieren con factura, ok, ni un problema, le consideramos el IVA que está ahí, y el total sería 1.971.176. Ahora, ¿por qué no hice, por ejemplo, en este lado? ¿Por qué no hice esto? Es igual el subtotal por un 15%, que es exactamente lo mismo. Pero si yo lo quiero modificar, tengo que meterme a la fórmula para modificar el 15% y ponerle, por ejemplo, un 18. Ahí tengo que modificar ese dato y ahí me lo cambia. En cambio aquí, yo voy jugando 18% y me dio lo mismo. Ah, no, yo quiero un 25% de utilidades. Y se modifica solo modifico esta celdita. Por eso lo dejé ahí. Ahora, si ustedes no lo quieren mostrar después, simplemente se van aquí y lo dejan de color negro. Miren. Desapareció. Gastos generales y utilidades. Listo, se acabó. Ah, yo los quiero ver. Bueno, le colocamos color blanco. Ahí está. Y después aquí en los nombres, no sé, el cliente es constructora XR. La dirección Avenida Santiago 245 o 254, escribí cualquier número. La fecha de hoy día 0907 del 2022. Yo te estoy anotando en cualquier lado. 0907 2022.
Eh, a ver, pongámoslo en primero, a ver. Se me está pasando para afuera y estamos teniendo dos hojas. Yo tengo que ajustarlo un poco. ¿Qué es lo que podría achicar aquí? Pero que con estas celdas, si yo elimino estos, estos filtros de datos, no me va a sumar después el total. Por lo tanto, cuando son tablas, a ver, dejémoslo eliminado. No los marquemos. En datos, eliminamos los filtros. No, no es necesario. Ya, entonces podríamos achicarlo un poquito más. Aquí podríamos achicar la cantidad, pero si lo achicamos, nos vamos a ir encima de esto otro. Pero sí podríamos achicar esto y este de acá. Ya, no estoy dentro del formato. O sea, del porte de la hoja. Ya, pues veamos qué margen le tenemos aquí a la hoja. Le tenemos un margen normal. Podríamos considerar un margen estrecho. Ahí ya estamos dentro. Control P y ahí nos salió todo nuestro presupuesto. Esto no está centrado. Ya, centrémoslo. Eso es lo bueno que tiene esto, que lo pescamos y lo movemos y lo dejamos donde queremos. Corrámoslo otro poco. Y ahí estamos. Ahora, si lo tienen que mandar, deberían incluso tener una firma, pero ahí ya es un tema más complejo. Por último, lo imprimen y lo escanean. O si necesitan que les explique más detallado otras cosas, me lo comentan y se lo explico, no hay problema. Pero ¿cómo se vería? Pongámoslo en PDF. ¿Cómo se vería en PDF como que si estuviera impreso? Imprimir. Lo vamos a dejar en el escritorio y en la carpeta que estamos trabajando. Guardar. Ahí estaría, ver. Se ve bonito, se ve ordenadito. Esto lo pueden colocar ahí, lo pueden colocar acá, donde ustedes quieran en realidad. Pero si se ve presentable. Y la fórmula la hacen una vez, después sigue copiándose solo. Eso es lo bueno que tiene las tablas. Este es el presupuesto más básico. La forma de presupuesto más básico que pueden hacer. Si ustedes ya tienen los precios. Los que les mostré anteriormente son presupuestos más complejos, que tienen fórmulas más complejas. En el caso, por ejemplo, de la base de datos es grande, crece, como uno la llene, como se los mostré, pero la diferencia está en que las fórmulas que están aquí son un poco más complejas. Se las puedo explicar en algún momento, pero no era la idea de este video. Esas fórmulas son un poquito más complejas que las que les mencioné. En el caso, por ejemplo, esta que yo coloco el código en el informe, coloco el código y después aquí me aparece el nombre, me aparece la unidad y en este caso me suma, que es una fórmula de sumar. Y aquí tiene que saber qué es lo que va a sumar respecto al código para que me sume el total de lo que yo tengo en este ítem, que es el detalle de mi presupuesto. Me suma la cantidad, me da el precio y me da el total, inclusive. Los totales en temas de precio. Pero son fórmulas ya un poco más complejas. De hecho, por ejemplo, no sé si se dan cuenta de estas pestañas que tengo aquí. Yo, por ejemplo, me voy a control. Y me voy directamente a la hoja de control. Y esta se las puedo explicar, pero se va a alargar mucho más el video, ¿no? Aquí, por ejemplo, le colocamos el código, igual como en el informe de presupuesto. Y me da todas las cantidades solo.
y después yo le coloco la cantidad real que estoy ocupando y no me deja anotar más o me va poniendo alertas cuando ya me quedan, por ejemplo, 5 que era lo que estaba presupuestado. Me coloca alerta y en el caso de que ustedes no sean los que hacen la obra, que sea que ustedes contrataron la obra, pero tienen personas que le hagan el trabajo y ustedes compran los materiales, los llevan y de repente, chuta, no tengo cómo tener el control. En este caso, por ejemplo, yo tengo el Office 365 y estos archivos los dejo todos guardados en el OneDrive y yo hago una compra y automáticamente me meto el teléfono en el Excel, en este archivo, e ingreso los datos de todo lo que compré. Y como tengo el detalle completo que se me carga, igual como se me cargó delante el tema del informe de presupuesto, se me carga aquí todo el detalle y yo anoto cantidades aquí nomás. Y el sistema solito me va diciendo cómo voy respecto de mi presupuesto. De hecho, yo tengo, en otro lado, tengo un sistema de control que me va marcando con colores en la celda, me va marcando los porcentajes que llevo y de repente a lo mejor consideré más y me sobró. Tengo el detalle completo. O sea, tengo el control con un par de minutos que tengo en el teléfono para poder ingresar la información cuando compro. Ya tengo claro de qué obra estoy comprando y cuánto es lo que yo he comprado y cuánto es lo que queda de lo que realmente presupuesté. Por lo tanto, también tengo el control de si me están robando o no me están robando, porque yo tengo claro cuánto entregué. Esto se puede agrandar, por ejemplo, aquí en la cantidad, después yo le puedo colocar, no sé, factura, número de factura, y esto crece para el lado, solo. Si lo hago, quiero crecer para abajo, también crece solo para abajo. El factura, proveedor, por ejemplo. eh, y así, todo lo que yo quiera hacer crecer para el lado, va a crecer. Espero les sirva. Si quieren más información, me lo hacen saber. Me dejan los comentarios. Si quieren saber algún detalle, me lo hacen saber. Esto ya es más difícil explicar, por lo tanto no lo voy a hacer ahora. Pero si necesitan tener más detalle, díganme qué detalles necesitan y se los puedo entregar. Ningún problema. Así que eso, que estén bien, espero les sirva, espero puedan ocupar los conocimientos. Quería explicar otras cosas en el tema de armar los análisis de precio unitario, esos que tenía eh, aquí, por ejemplo, a ver, como por ejemplo estos análisis de precio unitario que están aquí, para que lo hubiésemos armado alguno, pero yo creo que se va a alargar mucho. Si necesitan, me lo hacen saber y le hago un video exclusivo de eso solamente. Ya, que estén bien.